La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Sur Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Onif y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijo. Su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijo. Y así cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, así por lo cual Ana lloraba y no comía. Amén, bendito sea el Señor. Aleluya. Mis amados hermanos, esta historia ocurrió en el inicio del final de la época de los jueces. Era un periodo donde hombres escogidos por Dios para liberar y guiar a su pueblo durante una época que duró siglos. Primeramente venía la desobediencia del pueblo de Israel. Déjenme decirles que esta época vino después de la conquista de Canaán. El pueblo que hizo, pasado un tiempo de la muerte de Josué, el pueblo dejó los mandamientos, se olvidó del pacto que él hizo con ellos en Éxodo. ¿Y qué hacía? Se olvidaba del pacto, adoraba a otros dioses. Entonces Dios permitía que fueran oprimidos por sus archienemigos, como los amalecitas, los babilonios, madianitas, ninivitas, persas, etc. Entonces el pueblo, cuando venía la opresión, ¿qué hacía? Se acordaba de Jehová, su Dios, y clamaba. Entonces Dios le levantaba un juez, como Toniel, Débora, Gedeón, Sansón. En total fueron 14 jueces durante ese periodo. Mis amados hermanos, en ese tiempo existía la poligamía. Eso no era extraño. La poligamía es un régimen familiar o tipo de matrimonio donde una persona contrae nupcia o mantiene lazo con múltiples cónyuges simultáneamente. Aunque era permitido culturalmente, no era el diseño original de Dios. El modelo original de Dios estaba en Génesis, un hombre y una mujer. Pero con el tiempo, la sociedad se desvió y la poligamía se volvió común, especialmente en hombres con recursos, en líderes o personas influyentes. ¿Por qué existía la poligamía? La razón principal era la esterilidad de la mujer. Si una mujer no podía tener hijos, el hombre tomaba a otra esposa para asegurar su descendencia, prestigio y herencia. Mientras más hijos, más fuerza familiar y continuidad del nombre. La cultura en aquellos tiempos era patriarcal y el hombre tenía autoridad legal para hacerlo. Pero la poligamía no era armoniosa, generaba conflicto,
constantemente, porque aunque era permitido, no significaba que fuera perfecto. Al contrario, generaba rivalidad, comparación y heridas profundas. La poligamía era un pecado por ignorancia del pueblo en aquellos tiempos. Pues en este conflicto vivía Ana. Ella, aunque era la esposa, la amada, tenía una lucha silenciosa interna con ella misma. No podía tener hijos. Y como si no fuera suficiente, la otra mujer de la casa, Penina, la provocaba constantemente, recordándole una y otra vez su dolor. Dolor que no era de tristeza, era un dolor, pero con vergüenza, presión social y una herida que abría cada día en su corazón. En aquella cultura, no tener hijos era visto como una vergüenza. Se interpretaba como una falta del favor de Dios. La mujer perdía valor socialmente. En aquellos tiempos era una época marcada por una gran decadencia espiritual y había una gran crisis moral en Israel. Elí era el sacerdote y había escasez de la revelación divina. Había escasez de la voz de Dios. ¿Por qué? Debido a la corrupción que había en el templo. Los hijos de Elí, que llevaban el sacerdocio, aunque Elí, su padre, era un hombre de Dios que sirvió durante 40 años, falló gravemente al no reprender, educar y corregir con firmeza a sus hijos, prefiriendo tener paz con ellos. ¿Y qué sucedió? Que vino juicio contra Elí y su casa. Sus hijos murieron en combate. Se perdió el arca de la alianza. El arca del pacto fue expropiada por los filisteos. Y Elí, al enterarse de la muerte y la pérdida del arca, cayó hacia atrás y murió. Fue una gran tragedia, mis amados hermanos. Terrible cosa es caer en las manos del Dios viviente. Qué terrible es que sea Dios, el Dios al cual servimos, que venga a castigarnos por falta de desobediencia. Señor, ten piedad de nosotros. Aleluya. La Biblia nos dice que Ana, la mujer de esta historia, estaba casada con un hombre llamado Elcana. Él era levita de la orden de los coatitas. Ellos eran los responsables de los instrumentos del santuario. Aleluya. Elcana, a pesar de que era levita, tenía otra mujer aparte de Ana. La poligamía era una realidad en el mundo antiguo. Sin embargo, la poligamía no era favorable, era todo lo contrario. Más bien la Biblia nos dice que la familia que la practicaban, en ella había luchas y conflictos como una de sus características principales. Tal es el caso en Génesis. Sara y Agar peleaban constantemente. Rebeca y Lea peleaban también por Jacob. Bendito sea el Señor. Las relaciones de las esposas de Elcana también tuvieron ese tipo de relación intensa y competitiva. Penina tenía varios hijos y Ana, aunque era la esposa más amada, no tenía ninguno. Al parecer, como era estéril,
En aquella época, decir que una mujer era estéril era una desgracia. La esterilidad era visto como una maldición. Era un sufrimiento. Se consideraba un mal, una vergüenza, un castigo por desobedecer el mandato de Dios de ser fecundo en Génesis 1:28. Penina siempre aprovechaba la ocasión para molestar a Ana y le hacía sentir mal porque el Señor no le permitía tener hijos. Y cada año sucedía lo mismo. Cuando la familia iba al tabernáculo a llevarle ofrenda al Señor, allí Ana estaba siempre angustiada, teniendo en cuenta de que Penina tenía varios hijos. Deduzco que Ana pasó varios años, tal vez 4, tal vez 5, tal vez 6, llorando y angustiada, resignada a su sufrimiento y humillación. Ana, cuando iba a la casa del padre en Silo, ella dejaba de comer. Ella lloraba, ella se angustiaba, porque veía cómo Penina entregaba las ofrendas por cada uno de sus hijos. Aunque su esposo le daba la misma cantidad de ofrenda que tenía Penina, ella sufría porque no tenía hijos y dejaba de comer. Aleluya. Ana estaba siendo humillada. Pero un día, Ana se cansó de sufrir. Ana comió, que nunca comía, comió y entró al tabernáculo de Dios. Y allí estaba Elí, el sacerdote, sentado junto a la puerta. Ana estaba tan triste que no paraba de llorar. Lo más importante de esta historia no fue el sufrimiento de Ana, que vivió muchos años, sino en lo que ella hizo. Ana se dijo a sí misma: basta ya de dolor, no me voy a resignar más. Ana antes se iba sin comer, pero esta vez comió y bebió. Y después de que terminó, llena de energía y llena de fuerza, se fue en silencio e entró a buscar la presencia del Señor. Y estando allí, oró a Dios y le hizo esta promesa: Dios Todopoderoso, yo soy tu humilde servidora. Mira lo triste que estoy. Date cuenta de lo mucho que sufro. No te olvides de mí. Si me das un hijo, yo te lo entregaré para que te sirva solo a ti los días de tu vida. Como prueba de que te pertenece, nunca se cortará el cabello. Ana oraba en silencio. Elí la veía mover los labios, pero como no escuchaba lo que decía, pensó que estaba borracha. Ana estaba como en un susurro, pero él lo dijo. El sacerdote Elí le dijo: ¿no te da vergüenza estar borracha? Deja ya la borrachera. Elí no tuvo discernimiento. Fíjense el nivel de decadencia espiritual que había en aquella época, que el sumo sacerdote no pudo discernir entre un corazón contrito y humillado como el de Ana, que la dio como ebria. Elí había perdido todo tipo de discernimiento, bendito es el Señor. Ana, que estaba angustiada y tribulada, le respondió:
Señor mío, ¿no cree usted que estoy borracha? No he bebido vino ni cerveza. Estoy muy triste. Y por eso estoy aquí suplicándole a Dios que me responda. Entonces Elí comprendió y le dijo: vete tranquila y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Elí, aunque no tenía discernimiento, era el sacerdote, el hombre que había sido elegido por Dios y ungido por Dios. Y Dios, a través de Elí, bendijo a Ana. Dios le concedió a Ana su petición. Dios sacó a Ana de su gran tribulación. Y Dios también vengó y avergonzó a sus enemigos. Enemigos que se burlaban de ella. Y le dio un niño. Y vaya qué niño le dio. Samuel, el último de los jueces de Israel, fue profeta, vidente, juez y representante de Dios en la tierra. Ninguna de sus palabras jamás cayeron a tierra. Todas se cumplían. Dios nunca lo dejó en vergüenza. Después de la muerte del sacerdote Elí, el débil sacerdote Elí, Samuel se convirtió en sacerdote y juez de Israel. Ungió a los dos primeros reyes de Israel, Saúl y David. Este fue el resultado de la oración de una mujer atribulada, rechazada, humillada por la sociedad, producto de su esterilidad. Ana llevaba tal vez 10 o 15 años esperando un milagro. Ana lloraba. Ana oraba. Y nada sucedía. Pero un día dijo: ¡basta ya! Se levantó, se llenó de fuerza y arrebató su milagro. Cambió su lamento en baile, en gozo y en alegría. ¿Cuánto quieren hoy arrebatar ese milagro que llevan años orando? Pues levántate y arrebata tu milagro en esta hora. Así como Ana. Ana le tocó vivir en un tiempo donde había desorden espiritual, un tiempo de caos, donde no se escuchaba la voz de Dios. Pero ella reconoció que aunque hubiera caos y desorden espiritual, el Dios de Israel era un Dios vivo, era un Dios real. Así que decidió no rendirse y le dijo al grande, al Elión, al Todopoderoso: si me das un hijo, te lo entrego. Ana se convirtió en el instrumento que daría a luz a Samuel, el profeta que cambió la historia de Israel. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Mi alma te alaba, Señor. Me imagino que no fue fácil dejar a su hijo en Silo para cumplir la promesa, porque Ana oró fervientemente por ese hijo. Dios le concedió a Samuel, a quien dedicó al Señor. Y luego bendijo a Ana y le dio una familia grande. Tuvo 3 hijos varones y 2 hijas. Bendito es el Señor. Aleluya. Hoy en día hay 2 tipos de personas. Por un lado están las personas que sufren, lloran, pero se resignan a lo que están pasando. Pero por el otro lado estamos las personas que en medio de nuestro dolor nos levantamos y decidimos arrebatar lo que Dios tiene para nosotros. Mis amados hermanos,
temporada donde Dios observa quién ora. Pero hay momentos donde al que arrebata, porque hay milagros, escuchen bien, que no llegan por esperar. Llegan cuando tú decides arrebatar en el Espíritu. Bendito es el Señor. Cuando tú decides arrebatar tu milagro, te vuelve peligroso, te vuelve peligrosa, como Bartimeo. Bartimeo el ciego estaba sentado, tirado en la calle, pidiendo limosna. Y de momento escuchó un tumulto y dijo, ¿qué está pasando? Dice, es que por ahí está pasando Jesús. Y Bartimeo se paró y empezó a dar gritos. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David. La gente, oye, cállate. Vamos a darle la historia, a saber, le decían, oye, cállate, viejo, cállate. No tormente el maestro, porque siempre hay una persona cuando tú quieres hacer algo, cuando tú quieres levantarte, plantar un negocio, cambiar de vida. Siempre hay alguien que te dice, tú no puedes, cállate, eso no es para ti. Y Bartimeo, ¿qué hizo? No escuchó a nadie. Él estaba ciego, pero no sordo. Él sabía que Jesús podía abrirle su vista. Y empezó a dar gritos hasta que Jesús lo oyó. Y cuando Jesús lo oyó, arrebató su milagro. Bendito es el Señor. Bartimeo no se cayó. Gritó más alto y arrebató su milagro. Bendito es el Señor. La Biblia también nos habla de una mujer cananea. Una mujer que cambió, rompió todo tipo de barrera cultural de la época. Era una mujer pagana, pero su hija estaba enferma. Se enteró que Jesús estaba por Sidón, por la región donde él vivía, y salió corriendo a buscarlo. Y desde lo lejos le gritaba, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David. Era tanto sus gritos que los discípulos dijeron, mire, maestro, calle esa mujer, atiéndela, algo que nos molesta, viene gritando atrás de nosotros. Pero Jesús se paró, él escuchaba los gritos, pero no se paró. Se paró cuando los discípulos le dijeron, y él dijo, yo no fui enviado solamente a las ovejas de Israel, y no es bueno que yo le dé el pan a los perrillos. Pero esa mujer, su amor era tan grande por su hija. Su hija estaba poseída por un demonio. Y al escuchar a Jesús, esa mujer no se ofendió. Ni dijo, ¿qué te crees? Yo no soy ninguna perra. No. Ella se le arrodilló y le dijo, ten misericordia de mí. Mi hija tiene un demonio. Ella no se llenó de prejuicio. Ella le dijo, mira, yo sé que tú eres grande y todopoderoso. Yo sé que tú no has venido para personas como yo, gentiles y paganos, que adoramos otros ídolos. Pero de ese pan, cuando los amos comen, dejan caer migaja. Dame de esa migaja y sana a mi hija. Esa mujer, por su fe, arrebató su milagro. En lugar de ofenderse, confió que una migaja de Jesús era suficiente para que su hija fuera sanada. Y ella arrebató su milagro. Había una mujer con un flujo de sangre. Una mujer que vivía por más de 10 años. No recuerdo la cantidad. Había una gran multitud
Y una mujer con la menstruación no podía salir a la calle. Todo lo que tocaba era impuro. Pero ella escuchó que el nazareno estaba pasando. No le importó. Se metió en la multitud. Ella no le importó que fuera apedreada. Porque si se daban cuenta, la podían matar apedreada. Y ella dijo, aunque sea, le voy a tocar la bata, la capa. Se arrastró y lo tocó y arrebató su milagro. Bendito es el Señor. La Biblia dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos lo arrebatan. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora en tu vida? Yo deseo que la misma unción que cayó sobre Ana y le abrió el útero descienda ahora. Y no solo aquellas personas que no tienen hijos, sino también que esa unción descienda sobre todo aquel que busque a Jesús. Que le abra el útero de la finanza, el útero de los milagros, la expansión y el aumento de territorio. Bendito es el Señor. Tú decides qué tipo de persona vas a ser a partir de ahora. Vas a ser de las personas que oran y oran largos años, sufriendo y sufriendo, y luego se resignan a no tener su bendición. Eres de la persona que dice, ok, es la voluntad de Dios de que yo sea pobre. Es la voluntad de Dios de que yo esté así. O vas a levantarte como lo hizo Ana, como lo hizo Bartimeo, como lo hizo la mujer cananea, y vas a arrebatar tu milagro. Vas a decir, basta ya. Hoy yo arrebato mi milagro, bendito es el Señor. Hoy yo arrebato lo que Dios tiene para mí. Bendito es el Señor. Cuando nos decidimos a arrebatar nuestro milagro, debemos de creer que Dios existe y nos lo va a dar. Entonces Dios te recompensará. Cierra tus ojos, que voy a orar por ti. Que Jehová Dios te bendiga y te guarde. Que Jehová Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Amén. Mis amados hermanos, Cristo viene pronto. Shalom, shalom. Bendiciones.